Vamos a ir de lleno ahora a nuestro informe. Estamos viendo la placa allí en pantalla precisamente, recién salida, ¿no? Y vamos a ver, porque una cosa es que te cuenten, que te den números, y otra, hablar con la gente, hablar con los profesionales, hablar con los enfermeros, ver a los pacientes que están internados en los centros de tratamiento intensivo, porque todo se sabe. Los contagios por coronavirus se multiplican y con ello aumenta el número de pacientes que deben ser internados en cuidados intensivos. Allí empieza una durísima lucha por la vida y para mostrarla, Santo Iseño ingresó a un CTI para pacientes con COVID-19. Circular área COVID es esto. Vamos a ir ahora a lo que es el vestuario, donde dejamos las pertenencias, sí. Y ahí nos ponemos el equipo básico para entrar a piso COVID. Acá es donde el personal llega a hacer el cambio, a dejar sus cosas personales porque no puede ingresar nada al área COVID y realizamos el cambio de equipo. Pues el mío. Este es tuyo, la casaca, sí. La que se tiene que poner, hay que sacarse la ropa, el pantalón, los zapatones que van por encima de nuestro calzado y el gorrito. Acá en este ascensor vamos directo al quinto piso que es área COVID. Acá estamos en la puerta de CTI. Esta área es la área, digamos, de recepción. Acá tenemos sobre túnicas en las cuales ahora nosotros le vamos a dar para ponerse. De esta forma evitas después tener que pasar ¿Cómo a... es? Por acá. Esta es la primera línea de batalla, porque los pacientes con COVID-19 llegan al CTI en estados muy delicados. El paciente requiere un apoyo en la parte ventilatoria, respiratoria. Hay modalidades no invasivas y modalidades invasivas. La asistencia más leve consiste en darle oxígeno mediante catéteres nasales o máscaras, pero si no es suficiente, el paciente es conectado a un respirador. Puede venir ya ventilado de manera invasiva desde el domicilio. Puede surgir eso o puede llegar a la puerta de emergencia y tener que requerir un apoyo invasivo de inmediato apenas llega o en pocas horas, porque esta es una enfermedad que evoluciona muy rápidamente. Para entrar a la sala de cuidados intensivos, los médicos deben usar equipos de protección reforzados. ¿Qué tenés? Tengo puesta, bueno, dejamos la vida. Tengo un gorro de papel. Gorro de papel. Ahí está. Después tengo gafas. Gafas. Un tapabocas N95, un tapabocas quirúrgico. Doble tapabocas. Un casquete. Sí. Tengo un equipo de papel de casaca y pantalón abajo. Como el que tenemos nosotros. Y arriba la túnica impermeable. Doble par de guantes. Y doble zapatón. ¿Y se aguanta? Y se aguanta con dificultad. ¿Cuántas horas podés estar así? A veces estamos muchas horas, sobre todo casi 4 horas. ¿A vos 4 horas con todo ese equipo? Sí. ¿Ese equipo de qué es? De rayos para hacer las placas. Estos son equipos muy modernos, donde sacan las radiografías y las envían rápidamente al sistema y los médicos y enfermería pueden verlo en las computadoras. En este momento 4 personas solo para movilizarlo y sacar una placa de tórax. Hay que levantarlo, colocarle el artefacto para poder sacar la placa y después sacar la placa. 4 personas porque el paciente está intubado y ventilado. Hay que cuidar la vía de aire, los accesos venosos profundos. Está inconsciente. Está inconsciente. Mirá la maniobra, el esfuerzo físico que exige. Para poder hacer esto tiene que entrar el médico.
y cuando requieren determinadas técnicas como es el decúbito prono, son 6-7 personas en el momento trabajando arriba de él. Eso cuando lo cambian de posición. Eso es cuando se lo pone boca abajo, por decirlo así. Lo dan vuelta para que ventile mejor, es una mejor oxigenación. Mirá cómo hay que disponer, correr todo para poder realizar la maniobra. El que está afuera son los segundos ojos de los que están adentro. Para que no Porque tiren viste que algo. los compañeros, claro, en toda la movida, con todo lo que tenés puesto, muchas veces se escapa, entonces siempre está. El que está adentro sabe perfectamente lo que hay que hacer, todos los cuidados que hay que hacer al paciente, pero es tanta cosa, la falta de aire, el calor, todo lo que sentís, que como que te vas olvidando cosas básicas y el que está afuera te dice, falta la temperatura, te falta descartar la orina, te falta, yo qué sé. A veces son cosas chiquitas que el que está dentro de tan cansado que está, como que se le va olvidando. Acá trabajamos guardia de 6 horas, pero muchos de nuestros compañeros trabajan 12 y hasta 18 horas porque trabajan en 2 y hasta en 3 lugares, en otras instituciones. Qué desesperante. Nosotros hay veces que entramos a una habitación de un paciente COVID grave y estamos hasta 4 horas con el paciente, sin salir de la habitación. Y nos pasa de sentirnos mal adentro de la habitación, sentirte de que te vas a desmayar, de que te falta el aire y te desmayas, y tener que salir rápido y que tus compañeros te tengan que sacar rápido con todas las medidas, porque en ese momento no podés flaquear. En ese momento no podés flaquear. Que para los médicos de CTI, sacarse el equipo tampoco es sencillo. Con la ayuda de un compañero, toma unos 3 minutos despojarse de los elementos de protección para quienes tratan con pacientes con COVID. Siempre tiene que salir acompañado de un asistente. Primero le desinfecta, de esta forma tratamos de evitar el menor contacto de la ropa que tuvo expuesta con el paciente. Se saca el primer par de guantes que lo usó para el primer descarte. El compañero lo que hace con mucho cuidado es desarmarle todo. Vieron que lleva un proceso, pasa a sacarse, después de desinfectarla, desde adentro hacia afuera para que toda la parte que estuvo expuesta al paciente quede adentro, ¿no? Le saca el tapaboca externo que cubre al N95 y ahí termina lo que es desvestirse de un paciente COVID. La compañera ahora lo que hace es, de acá va a bañarse. ¿Cómo es la vida dentro del CTI? Dura, es dura. Primero empezamos en marzo de 2020 con el primer paciente. Ahí no solo teníamos la carga de lo desconocido de la enfermedad, cómo tratar al paciente, cómo iba a reaccionar el paciente, que con lo que veíamos en el resto del mundo nos asustaba un poco, ¿no? Por la vida del paciente y nos asustaba mucho por enfermarnos nosotros mismos y trasladar eso a nuestras familias, ¿no? ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo, pero no a la enfermedad en sí. Quizás cuando recién apareció el virus nos generaba la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero ahora por ahí el miedo es a que colapse la situación y bueno, y que no podamos brindar una atención 100%, que ahora teniendo los pacientes es lo que intentamos, ¿no? Es miedo a la incertidumbre de que colapse la situación. Es miedo a la incertidumbre de que colapse la situación. ¿Cómo es la cosa? Y al principio es como superar el miedo, ¿no? Algo muy nuevo, muy diferente. El primer paciente, yo hablo en particular, el primer día que me puse todo el equipo, que entré a un positivo, que sabía que era un positivo, era como mucho miedo, la sensación de que capaz que ibas a salir con COVID positivo. Pero eso fue el primer paciente. Después ya está, como que nos acostumbramos, sabemos que nos cuidamos entre todos. La incertidumbre de que todo podía estallar y llegar a colapsar nos tuvo mucho tiempo con pocos pacientes, pero un estrés emocional muy grande. Y que la gravedad y lo emocional, no solo nuestro, sino del paciente, nos lleva mucha energía. Pero a su vez, más allá de su profesionalismo, los médicos son personas y en ocasiones los vínculos que se generan con los pacientes son muy fuertes. Y es muy difícil porque el paciente ingresa y nosotros generamos un vínculo con ese paciente, el familiar está lejos, ahora la institución ha autorizado que puedan entrar a verlos, minutos acotados, pero lo pueden ver los pacientes que no tienen ventilación invasiva. Y bueno, los otros que no tienen familiar o que tienen familiares que viven en otros países, que nos ha pasado, intentamos hacerle videollamada
Y bueno, y también muchas veces no tienen familia y nosotros somos su familia y su contención en ese momento. Es duro, la verdad que es muy duro. Es una enfermedad que ellos cuando ingresan, ya ingresan con el miedo de si voy a salir de acá y si voy a ver a mi familia. Ya lo ves en la cara del paciente eso, cuando ingresa. Me ha pasado de pacientes que llegan lúcidos y a veces en su estado de lucidez ellos mismos te agarran la mano y te plantean que no los dejes morir. Entonces a veces eso es muy duro. Y después pasa que empeoran y terminan falleciendo esos pacientes y es una situación muy difícil. ¿Llorás? Muchas veces sí. Pero no solo los que tienen comorbilidad después de morir. No solo. Y en la medida que el número de afectados por esta enfermedad aumenta, cabe la chance de que un número mayor de personas de que no necesariamente tengan comorbilidades también puedan llegar a fallecer. Generamos un vínculo muy grande y bueno, nos ha pasado de ponernos mal. A veces es difícil porque el familiar en situaciones comunes entra y capaz que nos ve riendo, pero no sabe lo que vivimos nosotros puertas adentro, que muchas veces lloramos como un familiar más también. Hay pacientes que están semanas con nosotros, meses a veces, entonces es muy difícil. El vínculo lo terminás generando igual. Siempre en CTI, enfermeros y pacientes crean un vínculo, pero en este caso es mucho mayor. Hay más miedo, la gravedad es mayor, lo que pueda pasar, si pueden salir o no también, y están muy solos, no tienen el apoyo de la familia. El paciente, tenga la gravedad que tenga, el contacto afectivo emocional es fundamental. Conversás con él, le agarras la mano, te cuenta de la familia y estamos hablando que estamos trabajando de esa manera con toda una vestimenta impresionante. Porque lo tenés que tocar y tenés que... Es inevitable, Lo tocás, Claro. no lo agarrás la mano. Claro, sí. O le ayudás Porque a... sos la única que lo puede hacer, no lo puede hacer la familia. La familia no, le ayudás a contactarse por el teléfono o la tablet. Y ahí llevas toda la carga del miedo que arrastrabas al principio, que después se empezó a transformar en muertes. Exacto. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Y vos llegás a tu casa... Y hago catarsis con mi esposo. Mi hija no quiere saber nada. O sea, sí está informada, cumple con todo, pero me dice, mamá, por favor, no me cuentes nada de lo que pasa en el CTI. Te acostás pensando en los pacientes y te levantás pensando en los pacientes. Estás con un estrés galopante. Brutal. El miedo, yo ya lo superé. Ese miedo del primer día ya lo pasamos. Somos fuertes, nos ponemos como el equipo y acá nadie va a estar llorando. Pero todos tenemos sentimientos, todos tenemos familias. Podía ser, no sé, mi abuelo, mi padre y la familia, ¿no? A veces cuando aparece algún familiar o que te llama re angustiado que no sabes ni qué decirle. No lo pueden ver al familiar que está ahí, vos sabés que está re mal y ¿qué va a hacer? No sabés ni qué decirle. Los pacientes que padecen COVID-19 no solo sufren de los pulmones, sino que se presentan otros fallos orgánicos. Muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal y quedan sin orinar. Y bueno, hay que someterlos a diálisis. La diálisis se hace con estos aparatos acá en el mismo CTI. Se pueden asociar diferentes fallos orgánicos. Puede venir un fallo renal, puede venir un fallo hepatocítico. La propia enfermedad hace fallar los riñones. La propia enfermedad puede provocar de que se vayan asociando otras disfunciones orgánicas que también requieren recuperación. Y muchas veces, justamente, el mantener con vida al enfermo a través de una unidad de cuidados intensivos es lo que logra que se recupere. Se utilizan drogas, la palabra drogas son fármacos que ayudan a mantener, por ejemplo, la presión arterial. Sí se utilizan corticoides. En algunas circunstancias muy puntuales se puede usar el plasma de pacientes que tuvieron ya la enfermedad. El principal tratamiento que se da, en definitiva, es el sostén de sistemas fisiológicos mayores. Tratar de que el organismo se recupere dándole el apoyo mientras logra la recuperación y disminuye la inflamación, porque este es un estado de inflamación global, que es lo que provoca esa reacción desmedida en el cual resulta en la gravedad de estos pacientes. Si aquel es compañero nuestro, médico. El de la Médico punta. de emergencia, sí. 41 años.
Pero incluso en los casos de mejoría, la recuperación es un proceso muy complejo. Fisioterapeuta acá. Fisioterapeuta. ¿Y cuál es la tarea tuya? Somos los encargados de la rehabilitación respiratoria de todos nuestros pacientes COVID. El paciente que sale de CTI tiene por delante la parte quizás más importante de la rehabilitación respiratoria. De acá se va sin una falta de oxígeno, sin una falta de aire, saturando valores normales, pero los pulmones post-COVID se endurecen, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea de la fisioterapia post-CTI es tan importante como la que hacen acá adentro. ¿Qué son ejercicios de respiración? Son todos ejercicios de respiración, porque el pulmón va a quedar afectado de una cierta forma y la persona se tiene que acostumbrar a respirar con un pulmón que antes quizás no estaba en esa misma forma. ¿No va a ser lo mismo respirar después de...? No. Los infectados con COVID-19 que requieren ser internados en CTI son una minoría, pero a todos los positivos se les hace un seguimiento de la enfermedad para evaluar una eventual internación. Y nosotros tenemos en este momento un seguimiento de unos 600 pacientes por día. Y bueno, hay un total como de 10.000 pacientes. De todos ellos, obviamente, un porcentaje menor no se pueden controlar ni seguir en domicilio y los ingresamos en sanatorio. Algunos van al sanatorio común, a cuidados moderados, y un porcentaje más bajo, los menos, a CTI. Gente que está de paseo, de fiestitas y todo lo demás, que no es el COVID es algo real y no es tan fácil como el que está afuera y no ve la realidad que vemos nosotros acá adentro. A veces nos gustaría que vinieran a trabajar una guardia con nosotros o ver lo que nosotros hacemos para que ellos realmente se den cuenta de que realmente esto es en serio y que es un virus bastante complicado. A veces también uno tiene red social y lee los comentarios que hacen y mucha gente no cree, pero los invitaríamos a una guardia con nosotros para que vean el trabajo que hay ahí adentro con esos pacientes. La verdad que me encantaría abrir las puertas y que vinieran a hacer un tour a ver a los pacientes y a ver una guardia complicada. Hay guardias donde fallecen varios pacientes el mismo día y es difícil y tal. Que tomen conciencia, lo que se puede hacer, que lo hagan, que se queden quietitos en su casa, que nos ayuden. ya estamos bastante agotados y bueno, y por lo que veo se viene más complicado ahora. Ves las imágenes y te indignan. Sí, la verdad que sí.